Muy buenas noches, profesora. Aquí el alumno Carlos Perico del Instituto IUTG, Pedro María Freite. Con la carrera de mantenimiento de edificaciones y la materia exacta de mantenimientos. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es un diagnóstico en un aire acondicionado. ¿Qué nosotros debemos analizar a realizar un diagnóstico en un aire acondicionado? ¿Qué fallas presenta? ¿Qué posibles funciones? Tenemos que también conocer todas las funciones, los componentes que integran un aire acondicionado, desde la unidad externa, todo lo que vamos a analizar hoy en día para mejorar la calidad de todos estos elementos, tanto del aire en general como cada uno de sus elementos que integran o componen este sistema de aire acondicionado, porque es un sistema, una cosa lleva a la otra para que todo este conjunto de componentes puedan funcionar. Aquí nosotros vamos a analizar un poco o conocer mejor, de una manera mejor, qué componen o integran el aire acondicionado. Tenemos aquí la unidad interna y la unidad externa. La unidad interna es aquel pequeño módulo que nosotros vemos dentro de los hogares, dentro de las oficinas, dentro de los departamentos, los restaurantes, todos aquellos que tengan este sistema de aire acondicionado dentro de un local. Este pequeño módulo está integrado por varios componentes. Estos componentes son los evaporadores, los ventiladores, la bandeja y mangueras de drenaje, la placa de control electrónico, los sensores de temperatura que miden la temperatura. De esta manera podemos nosotros conocer a qué temperatura podemos tener activado nuestro sistema de aire acondicionado, sea baja temperatura, o altas temperaturas, el control remoto. En la unidad externa es más que todo el, lo que componen los motores de refrigerantes y lo que hace que el sistema como tal funcione o enfríe el aire. Tenemos el compresor, que esta es la unidad, que este es ¿cómo es que? Este es el corazón de nuestro sistema de aire acondicionado. Él se encarga de que encienda todos los motores, que encienda todos los ventiladores, que envíe refrigerante. El condensador hace de que el refrigerante suba o baje. Tenemos las válvulas que ellos regulan los niveles de refrigerante que hay dentro de las tuberías, el contactor, el capacitador. Debemos conocer todos estos elementos porque al momento de nosotros realizar un diagnóstico de una unidad de aire acondicionado, nosotros nos podemos encontrar de que cada uno, aparte de que cumple su función, puede fallar uno de ellos. ¿Cómo nosotros hacemos un buen diagnóstico a un aire acondicionado? Hay una serie de pasos que podemos nosotros hacer para que nuestro diagnóstico sea de una mejor manera. Tenemos el paso 1, que sería la inspección visual. Nosotros vamos al área donde tenemos nuestro aire acondicionado y vemos la unidad externa, la unidad interna y el suministro eléctrico. Valorando todo esto, podemos analizar que cada componente de manera visual podamos ver qué puede fallar. Tenemos las pruebas eléctricas, que es la medición de voltaje, la prueba de continuidad, la prueba de resistencia, todo lo que conlleva a pruebas donde nosotros tenemos que tener un equipo para poder hacer todas estas pruebas, medición de amperes y todo esto, lo que conlleva mediciones de temperatura, de temperatura, de voltaje, sí, temperatura y voltaje más que todo. Tenemos las pruebas de sistemas, es las mediciones de presiones o las mediciones de temperatura, como acabo de decir, y el análisis de datos. Tenemos que comparar los datos que nosotros estamos recolectando para ver si estos son los datos óptimos para poder nosotros analizar. Por ejemplo, la temperatura es muy baja y no está cumpliendo con los requerimientos que el aire acondicionado pueda darnos. Y la interpretación de los resultados. Todo esto conlleva a que nosotros realicemos un diagnóstico óptimo. ¿Qué vamos nosotros a analizar? ¿Por qué nosotros debemos analizar esta investigación o analizar este sistema? Porque este sistema, lo que buscamos nosotros con el diagnóstico en total es identificar la falla exacta de este sistema. Como ya nosotros conocemos
que nuestra falla es a nivel eléctrico, debemos conocer que también tenemos fallas mecánicas, fallas de refrigerantes, fallas eléctricas. Todo esto, ¿por qué? Porque es un conjunto de sistemas que componen o integran el sistema del aire acondicionado. ¿Qué debemos también nosotros, al momento de hacer un diagnóstico a un aire acondicionado, determinar las causas exactas o la raíz de este problema? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿En qué momento pasó? Debemos que también recalcar algo muy importante, que el factor ambiental es uno de los de que nuestra unidad externa sea afectada. Por ejemplo, aquí en Puerto Espíritu, que nos ubicamos en una zona muy cerca hacia el mar, el salitre sería uno de los factores que sería muy dañino para este sistema externo de la unidad externa que tenemos hoy analizando. Por eso es muy importante conocer nuestro clima o ubicación geográfica donde estamos trabajando y proporcionar, y también tenemos dentro de nuestro diagnóstico, proporcionar soluciones adecuadas a este problema o para evitar este problema. En esta lámina nosotros podemos ver, como ya dije anteriormente, que la inspección visual es más que todo analizar de manera visual. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos de qué podemos nosotros observar al momento de realizar un diagnóstico a un aire acondicionado. Podemos ver cables quemados en esta área, no sabemos por qué, si hubo una sobrecarga, hubo una mala instalación. Existen varios motivos, la tarjeta electrónica quemadas o explotadas, también puede ser por una sobrecarga, los fusibles quemados, podemos ver aquí los fusibles quemados y el capacitador hinchado. Todo esto más que todo es a nivel electrónico que tenemos nosotros que ver de manera visual y poder de esta manera poder analizar y llevar a un diagnóstico muy efectivo. ¿Qué recursos debemos nosotros tener al momento de realizar un diagnóstico a un aire acondicionado que no enciende? Digo que no enciende porque ya tenemos ese diagnóstico que no está encendiendo, pero el problema es por qué no está encendiendo. Y de esta manera nosotros debemos que tener unos recursos, tanto de herramientas, materiales, hasta de conocimiento propio. Y una cosa que es muy importante, tenemos que es los manuales, las normativas nacionales y locales y en este caso las normas Covenin nos dicen a nosotros qué refrigerantes, nos dicen a nosotros el tipo de aire acondicionado que podemos utilizar en un conjunto residencial, en un apartamento, en un centro comercial. Todo lo que nos dice la norma Covenin deberíamos de saberlo. También tenemos que saber qué materiales qué herramientas son esenciales para realizar nuestro diagnóstico del aire acondicionado. Tenemos que tener un multímetro digital, juego de destornilladores, pinza, linterna, alicate y pelacables. Estos son los elementos esenciales para nosotros poder trabajarle a una persona que tenga fallas a un aire acondicionado. En la parte 2 tenemos los materiales y apoyos y consumo, apoyos más que todo. Tenemos los guantes, gafas, cintas aislantes, aire comprimido, paños, los recursos e informaciones. En esta parte es muy importante conocer los recursos e informaciones, es decir, que nuestro aire acondicionado tiene un gráfico donde nos dice a nosotros qué tipo de energía eléctrica él necesita, qué tipo de cable podemos usar, cuáles son los componentes que integran nuestro aire, dónde están ubicados cada uno de ellos. Y es importante nosotros que nuestro equipo o nuestro aire, nosotros sepamos leer y analizar esas gráficas. Tenemos que también tener conocimiento básico de electricidad y conocimiento básico de refrigeración, qué tipo de refrigerante utiliza nuestro aire. Aquí nosotros tenemos una pequeña tabla, la voy a tratar de analizar de la manera muy rápida. Tenemos una tabla que es el método AMEF. El método AMEF es un método que nos integra a nosotros cuáles son los componentes, cómo funcionan, qué posibles qué posibles fallas puede tener este componente, y con esta gráfica nosotros podemos analizar y llegar a una conclusión final.
cuáles son las causas. Su objetivo principal es prevenir los problemas antes que ocurran estas situaciones. Podemos ver aquí que dentro de nuestro componente o de nuestro aire acondicionado, sabiendo nosotros que tenemos un aire acondicionado que no enciende, vamos a analizar más que todo la parte electrónica. Vamos a dar, por ejemplo, los dos primeros. Tenemos un cable de alimentación. Tenemos como componente el cable de alimentación. ¿Qué función cumple este cable de alimentación? Conducir la energía eléctrica hacia la unidad. ¿Qué fallas puede tener este cable de alimentación? Puede tener rupturas, cortes, quemaduras, malas conexiones flojas. ¿En qué afecta esta mala instalación, esta ruptura? Puede afectar a que no llegue la energía suficiente para que arranque el aire acondicionado. ¿Cuáles serían sus causas? Sus causas serían el daño físico, mala manipulación, manipulación incorrecta, sobrecalentamiento por la mala conexión que hay. Y también podemos tener como ejemplo el tomacorriente. ¿Qué componente, qué función cumple el tomacorriente? Proporcionar un punto eléctrico o un punto de energía para que pueda encender. ¿Qué fallas puede presentar? No entrega el voltaje suficiente, no tiene la conexión, tiene una conexión defectuosa. ¿Qué efectos hace qué efectos hace la falla sobre el tomacorriente? Que no llegue la energía de aire, que no llegue la energía al aire acondicionado de manera eficaz. También las causas serían la falla interna de la toma del cableado, afectando su distribución eléctrica o algo así. Este sería más que todo la tabla AMEF. Las causas, las funciones, qué funciones cumplen los componentes, qué efectos hay sobre ellas y qué causa al final esta falla. Tenemos aquí un plan preventivo. Ya anteriormente nosotros hemos analizado y descrito que es un plan preventivo, que es para prevenir ciertas fallas a una edificación, a un aire acondicionado. Y vamos a ver aquí un poco sobre esto. ¿Qué elementos vamos a analizar? Vamos a analizar la placa de control. ¿Qué actividad vamos a hacer? Vamos a hacer una limpieza e inspección visual. ¿Qué vamos a hacer con qué actividades? No. ¿Cómo se describe la actividad? Se describe de manera que vamos a usar el aire comprimido vamos a usar un aire comprimido para remover el polvo e inspeccionar visualmente la placa que busca los signos que sobrecalientan esta unidad. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar un aire comprimido. ¿Cuál es la mano de obra? Necesitamos un técnico o un profesional en refrigeración en esta parte. ¿Qué herramientas necesito para yo realizar esta actividad? Necesito una linterna, aire comprimido, destornilladores, alicates, todo lo que conlleve a que yo pueda llegar a la placa de control. ¿Qué tiempo me puede tomar? Hipotéticamente, porque de verdad no desconozco qué tiempo puede tomar, 20 minutos. ¿Cuánto sería el costo de esta actividad? Serían $10. Podemos analizar también el contactor de la unidad externa. ¿Qué actividad podemos hacer dentro de la unidad externa? Inspección y limpieza de contacto. Dentro de la actividad, ¿cómo podemos describir esta actividad? Vamos a desconectar la energía inspeccionando los contactores, detectando las picaduras y quemaduras dentro de este mismo. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar lija de granos finos, es opcional. Podemos utilizar brocha, podemos utilizar el guante, todo eso lo que conlleva a que también yo me proteja, que en la mano de obra un técnico profesional, en las herramientas, guantes, lentes, brochas, todo lo que conlleva a lo que podemos hasta llegar hasta esta unidad externa. ¿Cuánto me puede llevar esto? Me puede llevar alrededor de 15 minutos. Ay, aquí le iba a poner 20, pero se me pasó. ¿Cuánto puede costar esto? Porque es un poquito más tedioso esta actividad, me puede costar hasta $20. El plan de mantenimiento correctivo. En el plan de mantenimiento correctivo es cuando ya tenemos una falla y debemos tanto suplantarla como tratar de eliminarla de raíz. Que igualmente tenemos una actividad por hacer, que sería, ¿qué elementos vamos a analizar primero? El suministro eléctrico en general.
¿Qué vamos a ver? Primero vamos a ver la brequera principal. ¿Cómo la vamos a analizar? Vamos a verla viendo si la brequera está en apagado, está encendido, si está mandando corriente. ¿De qué materiales vamos a utilizar? En esta parte, como es más que todo visual, no vamos a utilizar ningún material y tampoco vamos a utilizar ninguna herramienta. ¿Cuánto me puede llevar esto? Me puede llevar alrededor de 5 minutos. Esta inspección visual me tiene un costo le puse de $0, no sé. También podemos destacar aquí un poco sobre la unidad interior. En la unidad interior vamos a inspeccionar los cables de alimentación y el del enchufe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desconectar el aire acondicionado, inspeccionar de manera visual los cables que están alimentando el enchufe, si se usa o no se usa. Si se buscan cortes, quemaduras y malas instalaciones, ¿qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar un cable de alimentación de repuesto, vamos a utilizar un multímetro, vamos a utilizar un enchufe de repuesto. ¿Qué herramientas podemos tener? Más que todo podemos tener una linterna. Una linterna para nosotros visualizar de manera más eficaz lo que corresponde a todas estas instalaciones. ¿Qué tiempo puede llevar? Hasta 5 minutos. El costo sería alrededor de $20. Ya que nosotros conocemos lo que son los planes de mantenimiento, el método AMEF, los planes de mantenimiento correctivos, preventivos, yo me quería guiar las recomendaciones más que todo al inspector que va a hacer este análisis. ¿Qué nosotros debemos tener al momento? ¿Qué recomendaciones puedo dar yo al momento de realizar una inspección a un aire acondicionado que no enciende? Al personal profesional de esto, técnico, me gustaría que priorizara su seguridad hacia sí mismo, sin olvidar que siempre de cortar la energía eléctrica, descargar los capacitadores, usar equipos de protección, dentro del diagnóstico sistematizar. Dentro del diagnóstico, electrónicamente de forma sistemática, limpieza de la alimentación de las brequeras, luego prueba el fondo del termostato, su cableado, todo lo que conlleva de una manera muy minuciosa nosotros tener para poder nosotros realizar un diagnóstico analizando desde el cable más pequeño hasta el termostato y el compresor, conociendo todas las funciones de cada uno de ellos. También me gustaría que cada uno de nosotros como profesionales pudiéramos documentar y proporcionar unas soluciones claras al cliente para poder nosotros tener este registro. Tenemos todas estas documentaciones, tenemos el método AMEF, tenemos el plan de mantenimiento preventivo, el plan de mantenimiento correctivo. Todo esto compone a una documentación que es a nivel profesional. No es solo decirle al cliente que el compresor no funciona, sino cómo cada uno de estos componentes hizo de que este compresor no funcionara. Para eso es nuestro diagnóstico. Y también tenemos la comunicación transparente con el cliente. Tratemos nosotros de como profesionales saber que nosotros al conocer un vocabulario más profesional y más técnico, debemos comunicarnos con el cliente de manera más sencilla, de que él pueda conocer y sepa salir de esa duda, de que explicarle los problemas con términos más sencillos para que él pueda concluir y analizar que si es verdad, mostrarle las evidencias que nosotros nos encontramos al momento de analizar y realizar este diagnóstico, mostrarle que hay un cable quemado, mostrarle que hay una falla muy visual, hay unas quemaduras, hay termostatos dañados, todo lo que conlleve a fallas visuales que nosotros podamos ver y el cliente pueda analizar. Con esto quiero concluir y llegar a la conclusión de que el diagnóstico es algo muy importante para
cualquier componente, cualquier unidad de, así sea aire acondicionado, así sea de un automóvil, así sea de hasta del ventilador que tengamos dentro de los hogares. Es muy importante tener un buen diagnóstico para poder nosotros atacar esa falla, conociendo los componentes, conociendo qué pudo originar esa falla, para qué podemos nosotros como profesionales recomendarle a nuestro cliente qué hacer al momento de tener ciertas fallas, si se detuvo, si es que él arranca y no quiere encender. Estos diagnósticos priorizan de que cada componente funcione de manera óptima.